Nos acompaña el día de hoy José Carlos Gutiérrez Niño, él es presidente de AMANC y yo le doy los buenos días. ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Bueno, no soy presidente, soy director de desarrollo. Director de desarrollo. Y gracias por la invitación y contentos de platicar de un tema muy importante que es la salud. Es la salud y la salud en los niños, la salud en la primera infancia. Me decías, Carlos, que cuando los niños son chiquitos, los padres debemos de estar muy atentos ante posibles señales, síntomas de que tienen algún malestar que puede derivar en una patología, principalmente en cáncer. Cuéntanos un poquito de esto, por favor. Es importantísimo y es una tarea de los papás estar muy alerta, muy atentos de algunos padecimientos o algunos síntomas para que puedan detonar alguna enfermedad. Eso no quiere decir que sea un cáncer, sin duda, pero sí es importante estar alertas de si hay palidez, si hay fatiga, hay pérdida de peso, y cuando no tienen ninguna razón de ser, eso nos está indicando que puede ser una enfermedad. Insisto, no necesariamente es cáncer, claro. Y lo que se debe hacer es acudir al médico. Para descartar, ¿no? Para ir descartando posibles patologías y en caso de que exista una, detectarla, porque es importante detectarla durante la primera infancia lo más rápido posible. Es importantísimo porque en esa medida se eleva la probabilidad de recuperación. En la medida de que sea oportuna la atención médica, el acceso a un tratamiento, se elevan las probabilidades de recuperación y eso es importantísimo para elevar el nivel de sobrevida y la calidad de vida durante el tratamiento. Muy bien. Oye, Carlos, cuéntanos, en AMANC ustedes están ayudando a los niños y sobre todo a las familias de los niños, porque el cáncer es una enfermedad que afecta a todo el núcleo familiar, no solo al paciente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo apoyan? Su labor pues es enorme, ocupa varios estados de la República Mexicana. Sí, nuestra labor es no médica, nuestra labor es psicosocial, le llamamos, es toda la parte de acompañamiento. Hay personas que hablan de cariñoterapia, sí. Nosotros le llamamos acompañamiento. Son todos los factores, todas las acciones que complementan a una atención médica. El tratamiento, las medicinas en el hospital. Sí. Nosotros somos la casa cuando los niños están fuera de casa y les damos hospedaje, alimentación, el apoyo en transporte, apoyo psicológico, hay actividades de desarrollo humano para que la familia entre en una dinámica de recuperación. Porque como bien comentas, sí. No solamente es el paciente, no solamente es el menor enfermo, sino los hermanos, los papás, quienes también necesitan un apoyo para salir adelante en este tema de salud. Oye, ¿y ustedes brindan apoyo y las personas que lo necesitan pueden acudir a ustedes cómo? Nos pueden contactar por todas las vías, teléfono, correo electrónico o redes sociales. Sí. Y también la gente que no está metida en el problema, que no tiene una necesidad de ese tipo, pero que puede ayudar, también somos un puente, somos una organización de la sociedad civil, sí. Que vincula a gente que necesita ayuda, sí. Y la gente que puede dar esa ayuda para que la podamos canalizar de forma óptima y eficiente, rápida. Eso te quiero preguntar porque muchas personas podemos ayudar a los demás a través de AMANC como voluntarios, con donación de especie. Cuéntanos un poquito, porque es importante. Son donativos en especie, sí. Donativos en dinero, sí. También el tiempo, que es muy importante, eso es economía. Sí. Es gente que tiene habilidades, capacidades, sí. Facultades para ayudar, eso, sí. Es el voluntariado. Y también hablamos de sangre. La sangre también es un elemento muy importante en el tiempo de recuperación de los niños. Y ¿cómo lo hacen? Sí, por favor. La donación sí. de sangre. Sí. Tenemos un vínculo con los bancos de sangre de la Ciudad de México para que la gente acuda en los horarios y con las indicaciones como cualquier donante, pero que lo hagan de manera altruista, de manera voluntaria, para beneficio de los niños. Por supuesto. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos platicado pues, la importancia que tiene la atención a niños que pueden padecer cáncer, que padecen cáncer en la primera infancia y por hablarnos de AMANC. Y ahora